Hola, hola, qué emocionantes los temas, qué bárbaro. Puras emociones grandes hemos tenido el día de hoy, desde ayer. Bueno, y en este momento vamos, mientras llega y se conecta nuestra expositora siguiente, vamos a poner Con infinito amor del doctor Ángel Luis Fernández. Oh Sashis, cúbreme con una nueva capa de tu luz, que envuelva mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sé mi escudo en la tormenta, mi fortaleza en el temblor del miedo, mi refugio en cada sombra que intente alcanzarme. Aleja de mí toda energía oscura, que ni siquiera la brisa lleve consigo dolor o daño. Desvía cada palabra hiriente antes de que me toque. Que las miradas que buscan mi caída se pierdan en el vacío. Que los pasos falsos se alejen de mi sendero. Rompe esas cadenas invisibles que intentan atarme al miedo, a la duda, al dolor y a la incertidumbre. Libérame, Sashis, para que camine siempre firme y libre. Limpia mi entorno de todo lo que no me corresponda. Limpia mi mente de pensamientos tóxicos y purifica mis sentidos hasta donde ni yo mismo pueda ver. Declárame en paz con cada paso que dé, que me mantenga siempre en un equilibrio estable y que esa estabilidad me permita realizar mis sueños y los sueños de todos los demás. Que donde mis pies reposen nazca la armonía y que resuene atento con la eternidad. Que vaya siempre precedido de tu estela, para que nada oscuro se atreva a acercarse, que la envidia no me roce, que la mentira no me confunda, que ninguna fuerza negativa logre turbar la calma de mi espíritu. Rodea mi ser con tu burbuja celestial, hazme invisible ante el mal, pero visible ante la buena ventura. Que tu amor me marque como suyo y me guíe por senderos de luz. Que tu cercanía sea mi compañía constante, que de día me ilumine tu gracia y de noche que me cobije tu protección. Que todo aquello que no venga de ti se desvanezca sin retorno. Que pueda seguir mi camino sin temor, con valentía, con fe, con esperanza, como siempre, con infinito amor. Con infinito amor. Y siguiendo con el programa, me da un placer y un honor el día de hoy presentar ante ustedes a una gran mujer, Reverenda Mayeli Martínez, Quinam Nahuali. Ella es abuela de tradición chamánica, guía espiritual, mentora de alta magia y mensajera de saberes ancestrales.
Ella aporta una mirada profunda y sensible desde sus raíces mexicanas, integrando conocimientos iniciáticos antiguos, psicoterapéuticos y tradiciones con prácticas contemporáneas de enseñanza, sanación y transformación, formadora de magos blancos, chamanes y sanadores. Su trabajo se caracteriza por elevar la conciencia a través del amor, el respeto, el legado cultural, la sabia enseñanza y el compromiso con el bienestar espiritual e integral del ser humano en su bendecido sendero de vida. Ella es iniciada en antiguas escuelas iniciáticas. Ella imparte cursos y seminarios formando hombres, mujeres, medicina, chamanismo, iniciación en los 4 elementos, medicina tradicional mexicana, esencias florales, rosas místicas, geometría sagrada, ritualista, templos, diosas y lo sagrado femenino. Magnifying Healing en sus 3 fases, método Melquisedec, Reiki, angelología, Theta Healing, péndulo hebreo, desposesiones, hermetismo, abundancia y prosperidad, activación del corazón iluminado, numerología, cábala hermética, alquimista, egiptología, tarot iniciático, alta metafísica, práctica de las llamas, un curso de milagros, cielos angélicos, nombres sagrados de Dios, la hermandad blanca, Merkaba, flor de la vida, tubos de luz, cefrología, simbolismo, esotérico y protecciones. Actualmente ella es directora fundadora de Ruach Nang, Educación Mística Espiritual, y es miembro activo del Consejo Universal de Ancianos de Sabiduría Ancestral. Es un ser comprometido a su misión espiritual y a compartir la esencia de lo sagrado en el cotidiano vivir. Las dejo con ustedes con el tema Los secretos del camino blanco. Adelante, bienvenida, Reverenda Kinam Mayeli. Muchísimas gracias, amadísima Violeta. Es para mí un honor y un placer estar en esta cumbre preciosísima y también mirarte a ti y mirar a tantos seres de luz, pero muy especialmente a ti con todo mi corazón. Un abrazo enorme. Gracias de todo corazón. Tu luz es radiante siempre y estoy segura que esa luz es una luz que nos ilumina a todos, y solo de escucharte, bueno, la verdad es que mi corazón late fuertemente. Gracias infinitas por esta maravillosa oportunidad de estar aquí con todos nosotros, y gracias profundas a todos los seres que hacen posible, a la Fundación Uno a Uno, a todos los seres que hacen posible esta maravillosa cumbre. Infinitas gracias. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de los secretos del camino blanco con todo el corazón para todos nosotros. Y bueno, los secretos del camino blanco para mí verdaderamente fue un mundo total interior de intención total de poder dar esta conferencia con todos nosotros, porque escuchamos mucho decir el camino blanco, ¿y qué es ese camino blanco? Entonces, todo mago, todo místico, todo ser que sigue la espiritualidad, todo ser que se ha encontrado a sí mismo, en algún momento del camino tiene que detenerse a hacer una pauta interior, y en esa pauta interior hacer una pausa para decirle a la vida qué camino tomar. Nosotros decimos, bueno, el camino de la izquierda, el camino de la derecha, y entonces pensamos que la izquierda es oscuridad porque es un camino de lo femenino, y la derecha entonces es de luz y es un camino de lo masculino. El camino de la izquierda entonces vendría siendo un camino para muchos de zozobra, porque es negro, porque es oscuro, y ahí hay una interpretación un poquito bastante errada con respecto a eso. Y el camino de la derecha, y en una connotación muy cabalística, por ejemplo, entonces el camino de la actividad y el camino del rigor, etcétera. La realidad
es que mientras vamos nosotros transitando, es muy, muy importante mirar hacia adentro y entonces empatar ese camino de la izquierda con ese camino de la derecha, llegar a un pilar del medio, que es el pilar de la estabilidad, donde integramos lo masculino con lo femenino, y jamás debe interpretarse esto como un camino de magia negra y un camino de magia blanca. La verdad es que la maldad va más allá de lo masculino y de lo femenino, y la maldad puede expresarse en un camino femenino tanto como puede expresarse en un camino masculino. La realidad es que cuando el chamán, el mago, el místico ha logrado una sensibilidad profunda en su ser y ha encontrado verdaderamente quién es, va en un precepto todavía aún superior, en donde ese camino blanco se torna un camino espiritual. Un camino espiritual jamás va a poder ser un camino deficiente en cuanto a vibración energética, ni va a poder ser un camino deficiente en cuanto a valores, principios, preceptos morales, y tampoco va a poder ser un camino deficiente en cuanto a la naturaleza misma del hombre, en cuanto a la naturaleza misma de la humanidad. Por lo tanto, el camino blanco, al ser el camino espiritual por excelencia, es un camino que va a respetar la dignidad humana, las formas naturales de expresión humana, va a respetar la vida en todas sus formas, en todas sus facetas, en todos sus colores, va a ser un camino de integración profunda, va a ser un camino de aprendizaje y va a ser un camino que el propio nombre denota la naturaleza misma de ese sendero, porque se torna ya ahora un sendero. En un momento voy a decir esa diferencia. Entonces este camino se torna en un camino espiritual y ese es el verdadero camino blanco, y la propia palabra espiritual denota la naturaleza profunda de este camino, que refiere a espiritual, espíritu, espiritualizar, hacer esas espirales de luz que lo único a lo que nos van a llevar es a un proceso de ascensión, es a un proceso de dinamizar esas formas, pensamiento, esas formas, sentimientos, esas formas, acción que nosotros vayamos teniendo y elevarlas al máximo nivel vibracional que podamos nosotros experimentar a cada momento de nuestra existencia. Por eso es que el compromiso con el camino blanco no es un compromiso que se realice en un minuto y se deje de lado, porque el compromiso con el camino blanco significa que todos y cada uno de los días nos vamos a comprometer con espiritualizar nuestra vida, con esas espirales de ascensión que nos permitan llegar poderosamente a niveles profundos de conciencia, y cuando llegamos y accedemos a esos niveles profundos de conciencia, decimos profanamente que hemos tenido un nivel superior de conciencia. La realidad es que seguimos despertando nuestra conciencia y a nosotros, entonces esto nos genera un bienestar profundo y hace que pensemos que estamos subiendo de niveles de conciencia, pero en realidad estamos despertando a esa conciencia espiritual y dinámica que ya teníamos desde el principio de la existencia. Entonces, una vez sabiendo que el camino blanco es el camino espiritual y que siempre va a ser un camino no solamente lleno de luz, no solamente lleno de principios morales y éticos, sino lleno de la energía que reúne todo lo disperso, que es el amor, entonces nosotros podemos entrar a entender cuáles son los secretos de ese camino blanco espiritual. Y lo primero que quisiera hablar ya en este sentido de la secrecía de los secretos del camino blanco, voy a tocar algo un poquito fuerte, pero lo voy a decir así. Hay caminos que tienen luz y vamos a mirar muy bien este precepto, pero hay que mirar de dónde viene esa luz.
Esto es algo muy importante y de verdad anhelo con todo mi corazón que quien escuche esta conferencia verdaderamente haga una introspección profunda de qué camino está tomando para espiritualizarse, como vía de espiritualización. Hay caminos que parecen luminosos, las personas entran, están en ese camino maravilloso y resulta que no necesariamente la luz que alumbra ese camino es una luz divina, es una luz que espiritualice al ser. Hay caminos y hay algunas escuelas iniciáticas, porque no solo por ser escuelas iniciáticas, todas están trabajando con la gran luz. Hubo hace muchísimo tiempo una rebelión de un ángel muy hermoso y muy lumínico, y este ángel hermoso y lumínico olvidó el origen de la procedencia de la verdadera y gran luz. Entonces, cuando este ángel es expulsado de todos estos preceptos de divinización, pues mucha de la influencia llega a esta tierra con los rezagados, y entonces ellos también fundan lugares donde muchos de nuestros hermanos se confunden, llegan y dicen, es que hay luz de conocimiento, hay luz de práctica, hay luz de tal, pero aquí hay que aprender algo. ¿Esa luz espiritualiza o esa luz únicamente hace que caigamos en una de las trampas del camino no blanco, que sería entonces elevar nuestra personalidad al nivel de pensar que nosotros somos el absoluto creador? Y esa es una trampa tremenda. Ese no es un camino blanco. Ese es un camino que nos va a llevar al engrandecimiento de la personalidad o ego de una manera desmedida, y es uno de los grandes peligros que tenemos que mirar ahora antes de elegir verdaderamente el camino de espiritualizarnos. Entonces hay que mirar muy bien qué tipo de luz hay ahí. Nosotros, los que hemos decidido el camino blanco, el SAC-B, verdaderamente ese camino de espiritualización, que es un camino que nos lleva a la fuente, que nos lleva al origen, al gran espíritu, a Dios, al Padre Celestial, a la Divina Madre. Entonces, sabemos que miramos la luz desde otro punto. En lo que queremos crecer es en el amor. El amor nos abre las puertas poderosas hacia toda clase de sabiduría, de conocimiento y de cualidades sagradas. Teniendo amor, amadísimos todos, estamos nosotros en un camino absolutamente espiritual. El camino blanco, siguiente secreto, el camino blanco lo podemos hacer todos en el cotidiano vivir. Nosotros hacemos un camino blanco cuando amamos a los seres que están cerca de nosotros, cuando los protegemos, cuando les damos amor, cuando les brindamos escucha, cuando estamos verdaderamente para ellos desde el corazón, cuando elevamos una sonrisa sincera, cuando estamos verdaderamente desde el espíritu, honrando al ser divino que hay ahí, tanto como honrando al ser divino que hay en nosotros, pero jamás olvidando que tenemos una procedencia divina aún más alta, y que esa procedencia divina es gracias a que esa procedencia divina nos ha permitido nosotros ser creación y hechura de su diestra, entonces vivir esta experiencia humana y espiritual. Entonces, ese es el siguiente secreto del camino blanco. Entonces, el camino blanco hace referencia a un concepto muy esotérico, porque es solamente para los que entramos en las profundidades del espíritu, en las profundidades del corazón, en las profundidades del ser. Y también es un camino simbólico, ¿verdad? Un concepto muy simbólico dentro de algunas tradiciones espirituales, y sí requiere un grado de compromiso místico. ¿Qué significa místico? Místico significa que sí o sí nos hace ir al centro de nuestro ser. Luego entonces, cuando entramos desde un camino, desde la totalidad de nuestro ser, ese misticismo profundo que es ese espacio entre tú y la divinidad, y que ya
El hecho de que estés teniendo un espacio entre tú y la divinidad lo hace místico, lo hace secreto, lo hace sagrado, lo hace único, lo hace especial. Entonces, podemos decir que estamos siguiendo el precepto esotérico, el precepto místico que necesita todo camino blanco. El camino blanco, por supuesto, está relacionado con el camino de la luz, pero con el camino de la luz, con L mayúscula, el camino de la verdad, el camino de la pureza, el camino de la evolución del alma hacia planos más elevados de conciencia. Y en este camino blanco vamos teniendo muchas enseñanzas espirituales, muchas enseñanzas espirituales. Otro de los secretos profundos del camino blanco y que es fundamental es la pureza de intención. El camino blanco requiere de que nuestro pensar, sentir, actuar esté alineado, pero requiere profundamente que nuestras acciones procedan de algo que se llama la impecabilidad. La impecabilidad significa desde dónde estoy haciendo esta acción. Entonces requiere que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones estén alineados con la verdad, el amor y el mayor bien, no solamente nuestro, sino de todo y todos los involucrados. Y no solamente se queda ahí, sino que involucramos además a toda la creación divina. Entonces, la intención impecable detrás de cada paso que demos debe ser pura, libre de solo un favoritismo personal, de codicia, de soberbia, de manipulación. Tiene que ser una intención absolutamente real. Otro de los secretos fundamentales del camino blanco, y este es secreto con total asterisco, es el servicio a todos nuestros congéneres, el servicio a toda la vida, el servicio a todos los demás, y con esto hablo del reino mineral, vegetal, animal, humano, a toda clase de vida, pero sí es el servicio a los demás. Y el servicio a los demás, curiosamente, y escuchaba hoy que venía corriendo del aeropuerto hacia poder dar esta conferencia, se ha malinterpretado, se ha distorsionado. Es como, yo no voy a servir a nadie, yo no voy a ser servil a alguien. Y no, la realidad es que el servicio a los demás parte de la empatía, de la compasión, parte del anhelo genuino de ayudar a los demás. Esos son los pilares esenciales del servicio a los demás, la compasión, la empatía, el anhelo genuino de ayudar. Y hay un placer profundo en aquel que sigue el camino blanco, en este servicio a los demás y a todas formas de vida. Realmente, a partir de ese servicio a los demás, es que nosotros también encontramos la pureza de nuestro ser que acabamos de ver y encontramos una parte de nosotros que solo descubrimos en el placer de ver a los demás felices, realizados y de haber aportado un poco de nuestra energía o mucho de nuestra energía para que otro sea tan feliz como la vida misma nos permite serlo a nosotros. Otro de los secretos fundamentales del camino blanco tiene que ver con el dominio de nuestra personalidad. Muchas veces escucho que se dice mata al ego, termina con el ego, desaparece el ego. Hay hasta libros en estantes de definitivamente deshazte del ego, lo peor que te puede pasar es el ego. He visto cursos para aniquilar el ego y es una de las falacias más grandes en las que podemos entrar. Todo ser humano necesita tener un ego, un yo diferenciador de todos los demás, con características genuinas, profundas, individuales. Y al decir individualidad, no significa separatividad. Hay una diferencia entre separarnos, dividirnos e individualizarnos.
Cuando nos individualizamos, nos encontramos a nosotros mismos siendo auténticamente quienes somos. Y no significa que nosotros nos estemos dividiendo a los demás, estemos quitándonos de la totalidad y de la unidad de la fuente, para nada. Lo que estamos haciendo es que estamos descubriendo qué peculiaridad y particularidad nosotros aportamos al mundo, nosotros la aportamos al universo. Entonces, no se trata de deshacer el ego, de matar al ego, de quitar al ego, se trata de pulirlo, se trata de pulir nuestra personalidad. Personalidad y ego es un sinónimo. Entonces no se trata de quitar los rasgos únicos, maravillosos que cada ser aporta en su camino espiritual y en su camino personal. Se trata más bien de nosotros verdaderamente, y lo voy a decir en forma iniciática, desbastar nuestra piedra en bruto. ¿Qué significa? No devastarla. Devastarla es abatirla, es lastimarla, es destruirla, sino desbastarla. Entonces nosotros vamos generándole una forma. Y entonces nosotros vamos viendo que si algunas características de nuestra personalidad necesitan ser sublimadas, necesitan ser moldeadas, necesitan inclusive ser cambiadas, modificadas, transformadas o transmutadas, entonces nosotros tengamos la osadía de hacerlo a partir del amor a nosotros mismos y a partir del amor a la vida y a partir de la gratitud. Aquí es cuando recordamos que solo un corazón agradecido aprende. Y entonces hay que agradecer lo que tenemos y hay que agradecer ese ego precioso y hay que aprender a moldear esa personalidad o ego con ese desbastamiento, ¿verdad? Muy, muy consciente de aquellas aristas que tenemos que dejar y moldearlo en la forma auténtica que cada uno de nosotros es. Y al final, lo que estamos haciendo es entregar un templo iniciático a la divinidad de quien somos nosotros. Esto es lo que hice, Padre, Madre Divina, con lo que ustedes me dieron. Este es el ser humano que formé. Este es el ser espiritual y este es el humano que formé con esto que ustedes me dieron. Entonces, definitivamente se trabajaría en disolver aquellos aspectos de nosotros que verdaderamente pueden ser lastimosos para nosotros mismos, para los demás, destructivos, aquellos que nos llevan a los vicios, ¿verdad? Aquellos que nos llevan a los pecados, aquellos que nos llevan a un comportamiento compulsivo, obsesivo, a un comportamiento enfermizo, lastimoso, que lastima profundamente la fibra íntima de nuestro ser espiritual. Entonces, vamos a permitir que venga entonces nuestra capacidad profunda de transmutación de nuestro ego para permitir que espíritu, nuestro ser superior, guíe nuestra vida, guíe nuestra existencia y, ¿por qué no?, moldearnos a nosotros mismos como los hijos, las hijas inmaculadas de Dios que somos. Entonces, vamos teniendo estos aspectos profundos que son secretos del camino blanco, de este camino espiritual, que cuando decimos voy a entrar a un camino medio esotérico, místico, hasta secreto, debemos diferenciar para entonces hacer un verdadero camino espiritual, un camino blanco, que es el camino espiritual, y no entrar en prácticas que aunque aparentemente tengan una luz, esa luz sea una luz que sea solo un destello o una luz insostenible o una luz que no nos lleve a verdaderamente entrar en unidad con el espíritu que somos. Y espíritu siempre, siempre, siempre está conectado a Dios, al gran espíritu. Por lo tanto, el siguiente secreto del camino blanco es la conexión con la fuente. Si no tenemos una conexión con la luz de luces, con el inefable, con el supremo creador, con el absoluto, con el único, con el irrepetible, el insustituible, de donde proviene todo, que es el verdadero y único Dios creador, entonces
nosotros vamos a perdernos y lejos de hacer un camino blanco, un camino espiritual, vamos a hacer un camino de fascinación, un camino que nos puede llevar inclusive a alucinar e inclusive al fanatismo y nos puede sacar por completo de nuestra humanidad y de nuestra verdadera esencia espiritual. Tenemos que buscar siempre que tengamos la unión de nuestra esencia espiritual y humana, porque somos eso, seres humanos. No debemos perder nuestra humanidad, tampoco debemos perder verdaderamente nuestra esencia espiritual. Entonces, quienes caminamos el camino blanco, buscamos una conexión consciente, absolutamente consciente con Dios, con el todo, ¿verdad? Con el universo mismo. Y esto se cultiva, amadísimos todos, mediante el silencio interior, la oración, que es esa comunicación profunda entre tú y la divinidad, con la observación, con tomarnos una pausa, con hacer procesos de introspección profunda, con hacer procesos profundos de acercamiento y con hacer algo que verdaderamente sería maravilloso si todos los que estamos en un camino blanco lo hiciéramos, que es la plegaria, porque la plegaria es colectiva. La oración es individual, la plegaria es colectiva y podemos hacer plegaria al Supremo Creador por algunos de los acontecimientos fuertes que están sucediendo, por ejemplo, a nivel mundial, que como humanidad verdaderamente estamos involucradísimos de manera, y lo voy a decir así, de manera total. Parece que son hechos aislados, pero estamos involucrados de manera total porque somos congéneres, porque estamos aquí, porque somos una progenie divina, porque somos hijos de Dios. Entonces, esto es absolutamente profundo. Otra de los secretos del camino blanco es que ese secreto del camino blanco traiga para ti salud mental. Si un camino ofrece luz a cambio de tu salud mental, ese no es un camino blanco. Algo que debemos cuidar y que ha sucedido muchísimo y lo hemos visto a través de diferentes prácticas pseudo espirituales o prácticas esotéricas, pero hay que tener muy claro este concepto, es la pérdida de la salud mental. Y entonces vemos seres confundidos que comienzan a generar algunos trastornos de personalidad, que es diferente un trastorno de personalidad a una psicopatología y que es diferente un trastorno de personalidad a una psicopatología a una forma y una tendencia de personalidad. Entonces, hay caminos que comienzan a generar en el otro una distorsión mucho de la realidad, de su entorno, de su vida, genera en ellos una especie de escapismo a las situaciones reales que debemos vivir y que para eso estamos preparados en un camino blanco para afrontar lo que el día a día trae también en nuestra existencia profana. Entonces, es una forma de tapar, de colocar el velo de Isis, iniciáticamente decimos, para no mirar la propia existencia, para no mirar realidades profundas que muchas de ellas nos requieren de atención, pero también de una acción frente a eso. Y entonces son donde no tomes tu responsabilidad, no tomes partido de tú solo vuela en el espíritu, ¿verdad? Y eso a la larga trae muchísimas consecuencias, no solo en el entorno y en las decisiones no tomadas, porque al final una decisión no tomada es una decisión. Y la vida se va de las manos y nos aleja del sentido de nuestra existencia, sino además distorsiona por completo la totalidad del ser. Un camino espiritual, un camino blanco, nos necesita sanos mentalmente, nos necesita aprender a mirar las cosas como son y
nos dotaría de la capacidad de irnos todavía a un nivel espiritual más profundo, en donde siempre podemos tener ayuda divina para hacer frente a eso. Hay muchas personas que llegan y me dicen, lo que pasa es que hice algo muy malo y no puedo con esto. Siempre podemos. Lo que pasa es, y prefiero ocultarlo. Hay personas que dicen, y no hacerme responsable, hay personas que dicen al revés, me hicieron algo tan horrible que no puedo con esto y tal. Todo lo que sucede es importante afrontarlo. Cuando nosotros nos equivocamos, es importante decir, me equivoqué, soy responsable de esto, cómo lo soluciono, cómo lo compenso. Vida, universo o a la persona directamente, dependiendo las situaciones. Si a ti te está afectando algo o alguien, lo importante no es quedarte ahí y entonces decir, bueno, ya me quedé aquí y entonces voy a ser una víctima de las circunstancias. Siempre tenemos la oportunidad de irnos. Nosotros podemos literalmente tomar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo templo, la totalidad de nuestro ser e incluso nuestros impulsos e irnos de esa situación, de esa persona, de esa experiencia, porque gracias a Dios seguimos siendo autónomos y siempre hay una forma de hacerlo. Con amor, todo lo vamos logrando. Por amor a mí, me voy de esta situación. Por amor a la humanidad, me voy de esta situación. Por amor a este entorno, esta experiencia, lo sagrado que hay en mí, entonces yo decido retirarme de esto que no es sano. Entonces, eso es algo muy importante y no porque hayamos entrado en un camino, entonces tenemos que quedarnos ahí forzosamente si está distorsionando nuestras facultades, si está distorsionando nuestras capacidades, si está lastimando nuestros valores, nuestros principios éticos, morales, humanos, si está lastimando nuestra unión con Dios. Siempre existe la posibilidad de nosotros retirarnos. Entonces, vamos a cuidar mucho nuestra salud mental y no olvidemos que un camino blanco, un camino espiritual, no significa que no, además de poder tener a tus maestros que te guían por el sendero espiritual, puedas tú recibir ayuda médica, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, ayuda emocional, la ayuda que tú necesites, inclusive física, por supuesto, la ayuda que tú necesites para salir avante y mantenerte en un estado óptimo de salud mental, que sería un estado de coherencia y un estado en donde mires la realidad tal y como es. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo voy a saber que estoy yo entonces? Es porque estoy en una práctica, en un sentimiento, en un pensamiento, en una emoción constante con mi presencia. Ahí sé que yo estoy en la vida y ahí sé que por muy fuertes que sean las emociones, los sentimientos y todo, estoy con mi presencia y estoy dispuesto a solucionar y estoy dispuesto a sanar eso que esté sucediendo. Otro de los secretos del camino blanco es el uso ético del conocimiento. Ética es sinónimo de filosofía moral. Entonces, necesitamos un uso ético del conocimiento, o sea, en contraste con el camino negro, que sería un camino de destrucción, de caos, de desorden, un camino para denigrar a la presencia humana. Ahí sí vamos a decir un uso egoísta de ese poder y de todas las facultades. El camino blanco implica que cualquier conocimiento oculto, cualquier poder espiritual se utilice solo para el bien, solo para el bien. Ese es el uso ético del conocimiento, que sea para el mayor bien en el nombre de Dios, de todos y cada uno de nosotros y de todos los involucrados. Absolutamente, absolutamente. Siempre, siempre, siempre nosotros debemos utilizar
todo el conocimiento para el bien de nuestros congéneres, para el bien de nuestra mamita tierra, para el bien de la humanidad, para el bien de toda la creación, y no solamente para mi bien, sino para el bien de todos. Hay cosas que no necesariamente, situaciones, experiencias que no necesariamente nos colocan a nosotros en el mayor confort, pero sabemos que son las que verdaderamente traen amor, traen paz, las que verdaderamente traen sanación y traen medicina, incluso para nosotros. Entonces, ahí es donde está la pauta. Entonces, vamos a utilizarlo para el bien, para sanar, para unificar, para medir y súper importante, para amar, para reunir la energía que está dispersa y entonces desde el amor ir hacia adelante. No olvidemos nunca cuando vayamos a hacer un uso de un conocimiento profundo que el amor es y será siempre lo único real y en base a ese amor es que utilizamos ese conocimiento sagrado. El otro secreto del camino blanco, amadísimos todos, se refiere a la disciplina iniciática, y también a la iniciación. Aquí junto estas dos partes, iniciación y disciplina iniciática e iniciación. El camino blanco requiere de disciplina, requiere de compromiso. La disciplina es más fuerte que algo que llamamos la fuerza de voluntad. Normalmente creemos mucho en nuestra fuerza de voluntad y decimos, voy a hacer la fuerza de voluntad y la voy a ejercer. No todos los días, no siempre, no diario, tenemos el mismo poder interior despierto para hacer valer nuestra fuerza de voluntad. Y lo único que nos va a salvar de no irnos del objetivo espiritual que tenemos es la disciplina. La disciplina implica que habrá veces y habrá días que podemos hacer nuestras prácticas y podemos decir, hoy está lloviendo, quisiera quedarme un poquito más en la cama, hoy no porque pues no sé ni por qué, pero hay un estado un poquito de mejor me quedo reposando. No. La disciplina es fundamental en un camino blanco. La disciplina significa hacerlo por un compromiso realizado hacia nosotros mismos. Entonces, cuando pensemos en no porque vuelvo a mi compromiso y los compromisos los tenemos que establecer con nosotros desde el amor. Entonces se vuelven ligeros. Cuando yo coloco la premisa porque me amo, entonces hoy realizo mi práctica espiritual, todo cambia. Ya no es desde el tengo que realizar mi práctica espiritual, sino desde que me amo, realizo mi práctica espiritual. Porque me amo, realizo esto que en estas condiciones naturales no estaría realizando, pero por ese amor hacia mí, hacia la vida, hacia mi entorno, voy a estar realizando. Entonces, ahí está la pauta, la disciplina. Y toda práctica espiritual y el camino blanco necesita una disciplina. Seguramente han hecho alguna disciplina y pasa algún evento en la vida y se distraen de la disciplina. Y entonces comenzamos a vivir como moguls, como decimos, ¿verdad? Muy alejados un poquito de la conciencia, de la fuente, de la gratitud, del amor, de la sabiduría divina, del poder divino, del amor divino. Y entonces, ¿qué pasa? Es como si la espiritualidad fuera un tema muy aparte de nuestra existencia y nosotros estamos acá. Cuando se empieza a retomar, incluso pasa como cuando hacemos ejercicio, decimos, ay, estoy comenzando otra vez y duele el músculo de la espiritualidad. Bueno, la disciplina hace que constantemente estemos en ese camino espiritual sin soltarlo, porque es una osadía pensar que vamos a soltar un camino espiritual y cuando volvamos a él esté intacto. La verdad es que la práctica, la disciplina es fundamental en un camino blanco. ¿Por qué? Porque puedes comenzar a tener actividades, hábitos, decisiones chiquititas y que poco a poco, cuando mires hacia tu camino, puedas darte cuenta
de que te estás alejando del ser espiritual que tú eres. La disciplina hace que tu práctica espiritual sea recurrente, así ese día estés cansado, pienses en que mejora el siguiente día y demás, y hace que todo el tiempo tú vayas volviendo a estar en tu camino. ¿Estás saliéndote un poco? Entonces vuelves a tu centro. ¿Estás saliéndote un poco? Vuelves a tu centro. Si no tenemos esa disciplina, algunas veces volver al centro para algunos hermanos ya es prácticamente imposible, y sobre todo si tomaron otros caminos y no se dieron cuenta si iban por qué tipo de senda. Entonces, la disciplina va a ser el antídoto contra cualquier malestar que vayamos teniendo por ahí. Y el camino blanco, ¿verdad?, requiere una disciplina espiritual intensa. Y no se queda ahí, requiere un proceso de iniciación. A lo largo de todos estos años de enseñanza, ustedes saben que yo crecí dentro de una comunidad chamánica. Vengo a Hechura desde bebé de una comunidad chamánica, de familia chamánica. He visto muy profundamente aparecer maestros, entre comillas, gurús, entre comillas, que generan una fascinación en todos los hermanos que amablemente y preciosamente los están siguiendo. Y entonces se colocan en un nivel por encima de todos los demás de una manera bastante soberbia. Y ese es uno de los pecados capitales más fuertes que podemos tener en el camino blanco, la soberbia. Y entonces se vuelven personajes. Y entonces es, si tú estás conmigo, tú vas a crecer, tú dependes de mí. Yo soy una divinidad y tú solo vas a estar en este camino si vas conmigo. Que sería todo lo contrario a un camino de iniciación. El camino de iniciación es: te doy el conferimiento iniciático que viene de los antecesores, que a su vez me otorgaron el conocimiento iniciático, pero te lo doy para que lo ejerzas, para que lo vivas tú mismo, para que tu poder espiritual esté en ti con Dios y no esté en la fascinación de. Hace algunos años me tocó estar en un encuentro con algunos hermanos de Francia y había una maestra y entonces todos la veían danzar y wow, y todo era maravilloso. Y algunos de los chamanes que estábamos ahí nos preguntábamos cuándo o en qué momento entonces se iba a ejercer el entregarle el cómo hacerlo a los alumnos y participantes que estaban ahí para que ellos crecieran, para que ellos experimentaran, para que ellos se desarrollaran espiritualmente. Y nosotros lo decíamos así. Entonces decíamos, ¿y en qué momento va a venir la enseñanza? La espiritualidad, amadísimos todos, no es un espectáculo. La espiritualidad es una práctica viva. Entonces, el proceso de iniciación es tremendamente importante porque el proceso de iniciación significa que ese ser está recibiendo energética, vibracionalmente, por linaje, inclusive está viendo una mutación de su ADN con todo lo que el egregor de un grupo de seres que practicaron tal o cual enseñanza activa está ahora siendo verdaderamente conferido, es decir, hay un desplazamiento energético hacia ese ser, hay una corriente energética vital que entra a través de ese ser, y entonces ese ser que antes fue ya debidamente enseñado, que antes ya recibió la enseñanza, la técnica, la práctica, y ahora recibe ese flujo energético vibracional, entonces puede hacer que todo eso que alguna vez fue una práctica simple se convierta en una práctica poderosa, porque cada vez que él active esa energía divina que le fue conferida,
está activando la energía de todo el linaje y está activando la energía espiritual de todos los que van con él a través de ese conferimiento iniciático. La iniciación es tremendamente importante. Si no hay procesos iniciáticos, significa que esa práctica entonces es una práctica momentánea y vamos a tomarla como una práctica de desarrollo humano, más no espiritual. Entonces, esto es muy importante. La iniciación tiene que llevar también esa disciplina iniciática. Esto incluye prácticas, estudios, tareas, rituales. Muchas veces salirse del cotidiano, entrar en el Samtum, entrar en un retiro interno, la guía de grandes maestros de la tierra, pero la guía de los maestros superiores de otros planos que también están con nosotros, ayudándonos en nuestro sendero espiritual. Otro de los secretos del Camino Blanco, amadísimos todos, es la integración de todos los conocimientos iniciáticos, pero también de toda la energía vibracional poderosa de esos conocimientos, de esas prácticas, de ese egregor, de ese flujo energético iniciático. Y también voy a sumar a este punto la armonía espiritual que pueda tener ese ser con lo que ha recibido. Nosotros en la práctica de alta magia y aludiendo un poquito a conocimiento y a un saber un poco más cabalístico, sabemos que de pronto estaban los seres con sus vasijas, ¿verdad? Lo voy a decir como un cuento, los seres con sus vasijas recibiendo de Dios. Y venía esa energía espiritual recibida de Dios y entonces la tenían en sus vasijas, pero hay a quien se le derramó ese líquido espiritual porque ya no le cabían sus vasijas, producto que posiblemente sus vasijas no estaban del todo vacías. Y no están del todo vacías cuando, si vamos a recibir del cielo, entonces quitamos todo lo que hay aquí y dejamos específicamente este espacio sagrado para recibir, que sería la alegoría de vaciarnos para recibir a Dios. Entonces, en la práctica espiritual. Entonces, estas vasijas tuvieron aquí, se derrama esa luz y esa luz que se derrama es una luz que está ahí en otros mundos para integrarla en algún momento, que ya haya espacio en que entonces esa luz pueda regresar a esa vasija. Entonces, ¿de qué nos habla este cuento pequeño? Nos habla de que debemos verdaderamente estar listos y dispuestos a integrar, a recibir e integrar. Práctica, enseñanza que no es integrada en la personalidad, en el ego de la persona, que no es integrada en el cotidiano vivir, que no es integrada en las prácticas personales de nuestro yo profano y de nuestro yo iniciático, es una práctica desaprovechada y no hay integración. Sin integración, entonces, no hay vivencia, no hay experiencia. Y sin vivencia y experiencia, todo se torna como a una bonita frase o a una bonita idea o algún saber por ahí que se escuchó en algún momento y nuestro cerebro lo traduce como simple información. Entonces, uno de los secretos más profundos es que el verdadero Camino Blanco integra todo lo que aprende. No se trata de negar inclusive nuestras experiencias de dolor, de enojo, de cansancio, sino integrarlas. No se trata de negar el que en algún momento hayamos recibido desprecios, maltratos, traiciones, no, eso lo integramos en nuestra experiencia de vida, tanto como las veces que afortunadamente hubo amor, integración, hubo pertenencia, hubo solidaridad, hubo verdaderamente un trato desde la profundidad íntima de los seres. Todo lo vamos a integrar, porque algunas veces en un camino pseudo espiritual es, bueno, lo que pasa es que todo lo que hizo seguramente lo hizo por algo y no te lo tomes personal.
Amadísimos todos, ese es un error gravísimo. La vida es tan personal como lo somos nosotros. Hay algunas prácticas, y me voy a atrever a decirlo aquí, en la Fundación Uno a Uno, que es de un carácter tremendamente espiritual, y pensamientos que se distribuyen como pan caliente, y no nos damos cuenta que muchos escritores y mucha gente que está afuera con unas trayectorias tremendas son personas financiadas por las grandes empresas y los grandes gobiernos que necesitan hacer que un pensamiento se masifique. Y entonces el no te lo tomes personal es un veneno para la humanidad, porque lo más personal que tenemos es la vida. Y si tú no te tomas en serio y validas tus emociones, tus sentimientos y quién tú eres, nadie lo va a venir a validar por ti. Y entonces tú mismo, tú misma, vas a distorsionar la realidad de algo que existe, vas entonces a dejar de lado el maltrato, el abuso, el gaslighting, etcétera, etcétera, y entonces vas a contarte cuentos que no existen, y entonces eso no permite la integración de la enseñanza espiritual, porque incluso cuando nos lastiman, nos traicionan, cuando hicieron algo que sí fue a propósito, amadísimos todos, es una enseñanza para nosotros, es una enseñanza acerca de los límites que debemos establecer en Planilandia y en Esferilandia. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que sí es personal la vida, y la integración es súper personal, e integrar todas aquellas cosas que no nos gustaron que nos hicieron es parte de aprender. Integrar lo que no nos gustó hacer también como un aprendizaje de no volverlo a hacer es integrar las experiencias, todas las experiencias que fueron fascinantes y que fueron verdaderamente llenas de alegría y de felicidad, tanto como las que no, es parte no solamente del deber iniciático y del deber de alguien que está en un camino blanco, sino también es parte de la salud integral del ser humano. Es parte de aprender, de crecer, de evolucionar, de validarnos y de mirar al mundo tal y como es. Entonces, los límites no son para los demás, no es, oye, yo vengo a ponerte un límite. No, los límites son para nosotros. ¿Hasta dónde permito que tú me digas, me trates, me manipules, ¿no? me lleves por una senda ficticia? ¿Hasta dónde yo lo permito? Y ahí es cuando yo digo, no pasas. Y el no pasas puede ser, no pasas a una idea, no pasas a una acción, no pasas a un sentimiento, no pasas a una emoción y mucho menos pasas a una práctica espiritual. Entonces, no vamos a irle a decir al otro, mis límites son tal, no, no, tus límites son para ti y tú sabrás la manera amorosa y bendita y sagrada de poder comunicar al otro de una manera amable y gentil, tú no estar de acuerdo, tu retirada o no comunicarlo y simple y sencillamente desde ti no ejercerlo, no sentirlo, no hacerlo y demás. Entonces, la integración de la práctica espiritual requiere todo eso, pero nos estamos dando cuenta que nos requiere cuerdas, como decimos en México, nos requiere verdaderamente presencia. Nos requiere estar ahí en nuestras escenas, nos requiere estar ahí en nuestra vida, nos requiere estar ahí en todo lo que está ocurriendo en la vida espiritual, pero también en la vida personal, en la vida iniciática y, por supuesto, en la vida profana. Todo eso es parte de un camino blanco. Y al final, todas las prácticas espirituales, toda la belleza, la bondad, la pureza, la benevolencia, la compasión, el amor divino, la sabiduría divina, el poder divino, las prácticas espirituales también son necesariamente importante integrarlas en nosotros, porque esa es la parte fundamental del alimento de nuestro ser, es con lo que nosotros nos desarrollamos, crecemos y evolucionamos, y tenemos que preguntarnos
qué tan armónicos estamos con esto nuevo que integramos, qué tan armónicos estamos con esta enseñanza, con esta práctica, con este concepto, qué tan armónicos estamos en nuestro correcto pensar, sentir y actuar con esto nuevo que viene a nosotros. Y ahí, amadísimos todos, es donde está la luz, el amor y el poder activo de Dios en cada uno de nosotros. Ahí podemos decir entonces que si esto me armoniza y me espiritualiza, estoy haciendo un camino blanco. Y por último, es recordar que el camino blanco es el camino de la espiritualidad y que tiene que ver con la luz mayor, la verdad, la pureza, la evolución del alma hacia planos más elevados de la conciencia y, por supuesto, hacia llevarnos a amarnos profundamente y, como sabemos, primer mandamiento, amarnos a nosotros mismos como amamos a todo y a todos los demás. Infinitas gracias. Qué hermosa. Ay, me ha encantado. Creo que, bueno, tú eres el camino blanco. De verdad que todo lo que dijiste son los elementos que tú tienes siempre desde que te conozco. Tú has sido impecable así en todo tu camino, la verdad. Mis respetos. Y fíjate que tienes muchos saludos, Kinam. De Salvador, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, de España, de Santo Domingo y por supuesto de México. Y tienes algunas preguntas aquí que te están haciendo, si me das la oportunidad. Claro. Y dice Loli Fernández de España, ¿qué relación existe entre el camino blanco y la expansión de la conciencia? Es maravillosa esa pregunta, es muy profunda. Un abrazo, Loli de España. Gracias de todo corazón por estar aquí. El camino blanco es la vía a la expansión de la conciencia. El camino blanco tiene que ver con un compromiso personal y diario de mirar desde dónde estamos teniendo el pensar, el sentir y el actuar. ¿Cuál es la pauta? De las tradiciones ancestrales de acá de México decimos el correcto pensar, sentir y actuar. ¿Cuál es la práctica para saber qué es correcto? ¿Desde dónde viene? Si viene desde el amor, viene desde la impecabilidad del ser. Y si viene desde la impecabilidad del ser, cuya pauta es el amor, ahí está lo correcto. Y entonces, si yo llevo a cabo ese camino del correcto pensar, sentir y actuar en la medida de lo posible y de una manera muy realista en el cotidiano vivir, entonces estoy generando una expansión de conciencia, donde de mi mundito de autoobservación que soy yo mismo, paso a un mundo de observación aún más grande, que es todo el espacio que me rodea, todo el medio ambiente, todos los seres con los que convivo, todos los seres que están en mi existencia, todo lo que hay a mi alrededor, la Pachamama y todos sus reinos y, por supuesto, toda la creación divina. Y esa expansión de conciencia nos lleva nada más y nada menos, como práctica inclusive espiritual, no solamente a que nuestra conciencia sea más poderosa y haga que entonces nos funcione mucho mejor el cerebro. No, hace todavía aún más, el que podamos ser, estar y sentirnos con Dios, en Dios y para Dios. Es decir, literalmente tocar a Dios. Infinitas gracias. Ay, qué bonito. Qué bonita respuesta. También Loli Fernández de España dice, ¿cómo influye la disciplina personal en la permanencia en el camino blanco? Influye totalmente porque se requiere un autodistanciamiento para autoobservarnos y es algo que verdaderamente desde el camino blanco hay que hacer todos los días. Autodistanciamiento significa que puedo salir un poquito de mi yo para entonces estar desde aquí haciendo una práctica preciosa que es la autoobservación. Entonces, me coloco un poco atrás para mirarme a mí mismo, para mirarme a mí misma, observarme realmente con atención y ver si ese ser que estoy siendo es el ser que yo elijo ser en este momento de mi existencia. Y algo bien importante, y esto nos lo va a contestar Espíritu, saber si somos el ser que Dios quería que fuésemos antes de nacer y el ser que hoy quiere que seamos. Entonces, la disciplina nos va a llevar a autodistanciarnos, a autoobservarnos y a elegir quién queremos ser luego entonces qué cultivar.
Algo que justamente les decía a mis alumnos este año, cada año doy un curso en donde digo toda la numerología, la astrología, las lunaciones, los rituales, o sea, todo de cada día del año. Y algo que les mencionaba mucho como práctica y que les comparto con todo el corazón es ponernos alarmas a lo largo del día. Y entonces una alarmita con un nombre bien bonito, yo le pongo, por ejemplo, felicidad, alegría, momento de paz, en fin, ustedes titúlenlo como algo precioso o por colores, rosa, azul, verde, violeta, ¿no? Lo vamos colocando. Y esa alarma es para mirar si en ese momento tú estás siendo quien tú estás eligiendo ser. Y si no, cámbiate de chip y sé el ser que tú eliges ser. Ahí está. Ay, qué bonito, me encanta. Sí. María Cristina Oliva de Argentina. Ella nos dice, ¿tu nombre está vinculado con el concepto de Kin Maya? Ay, bueno, un abrazo enorme, Cristi, desde México. Bueno, yo enseño en tradición del Mayat y soy abuela de tradición, formo hombres, mujeres, medicina, hombres, mujeres, chamán, bajo los auspicios de la tradición. Y Kinam, en la tradición del Mayat, significa espíritu. Entonces, Kin es el día, Kin significa día, es el día, y también es un concepto relacionado al día del nacimiento que nosotros calculamos a través de la numerología del Mayab, que le llamamos la 3 semana o una semana de 12 más 1 días, donde podemos ver toda tu espiral, desde tu propósito hasta cómo haces tu trascendencia a través de 12 más 1 dimensiones, que es un conocimiento muy profundo. Entonces, sí tiene que ver con eso, y justamente Kinam Nahuali es eso, es el espíritu nahual, porque dentro de la tradición ancestral tengo la bendición también de enseñar, cuando ya pasamos a los niveles de chamanismo, otra práctica en luz y en amor, porque todo lo que yo enseño va siempre en constructivo para todos nosotros, es el nahualismo, que fue muy golpeado después de la llegada de algunos hermanos que malentendieron las prácticas que había aquí. Pero también quiero decir que en toda práctica hay una intención. Entonces habrá quien trabajaba para un camino de destrucción y habrá quien trabajaba para un camino de construcción. Entonces el nahualismo nos permite trabajar con el doble etérico, que podemos trabajar, pero sanación y verdaderamente un camino de luz mayor. Y entonces es una de las prácticas que también yo puedo impartir, y que, vuelvo a repetir, no se malentienda, porque el nahualismo se utilizaba especialmente para llevar medicina cuando el cuerpo estaba en el dormido y la conciencia en el despierto. Wow, interesante. Abigail Pérez de Venezuela pregunta, ¿nacemos con el camino blanco marcado o solo lo hacemos a medida que vamos creciendo? Abigail, un abrazo enorme. Y estás haciendo una pregunta bien intensa. El camino blanco marcado lo vamos haciendo. Mira, voy a entrar en algo fuerte. ¿Se puede? ¿Es posible? Sí. Lo voy a decir desde la parte un poquito científica para que lo entendamos más claro y más concreto. Abigail, hay personas que no pueden ser del todo impecables y buenas por un tema cerebral. Hay estudios muy fuertes y muy poderosos, ya ciencia, a mí me gusta generar ciencia y virtud, y te lo comento directamente. Yo con mis alumnos les llamamos los seres humanos y los seres humanos verdaderos. Los seres humanos verdaderos tenemos la tendencia y el llamado hacia el bien 100%. Y somos llamados a unirnos a Dios, absolutamente sí, por la vía más auténtica y natural que exista en ti. Algunas veces la vía más auténtica y natural puede ser a través de la danza, a través del canto, a través de la sanación, o puede ser incluso a través del conocimiento, a través de la magia, a través de distintas prácticas. Y cada una tiene que ser muy, muy auténtica. Yo misma enseño alta magia blanca y al mismo tiempo, y aparte, enseño chamanismo y también enseño nahualismo y también enseño
todas las disciplinas iniciáticas, astrología, numerología y alta teurgia cabalística, que no es la cábala judía, porque esa cábala tiene algunas distorsiones en algunos puntos, sino la original, que es antigua a los judíos sefardíes. Entonces, quiero decirte que tiene que ser algo auténtico desde ti. ¿Qué te hierve la sangre? ¿Qué te llama? Y yo te podría decir que todos los hijos de Dios somos llamados a hacer un sakbe, absolutamente sí. Y tú lo vas a validar en la medida que te des permiso de sentir qué quieres hacer. Hay seres humanos que no y no van a poder por un tema cerebral. Y estoy hablando de distorsiones en el lóbulo frontal. Y esto va a tener que ver con... bueno, yo soy especialista en víctimas de violencia, maltrato y abuso psicológico. Entonces, quiero decirte que hay hermanos que tienen algunos trastornos de personalidad, y dentro de esos trastornos de personalidad, producto de cambios morfológicos cerebrales, absolutamente no pueden llevar un camino espiritual. Es que no les interesa porque no hay conciencia moral, es que no es algo que quieran, y si entran a estos caminos es únicamente para poder manipular, entender más cómo funciona la empatía humana y entonces generar otro tipo de cosas. Por eso sí tenemos que tener mucho cuidado y observar muy bien. Por eso hay una máxima iniciática de saber, ver, osar y callar. Entonces, sí tenemos que mirar muy bien. Para mí la espiritualidad tiene que ver y está muy ligada con un concepto de salud mental. Hay salud mental, puedes acceder a un camino espiritual. No hay sanidad mental, entonces primero hay que hacernos cargo del tema de salud mental bien profundamente. Entonces, hay personas que son malas de nacimiento, niñitos malos de nacimiento, y lo estoy diciendo profanamente porque va más allá de eso. Sí, por supuesto que sí. Y no va a enderezarse ese camino. Pero, todos ellos y nosotros podemos aprender a convivir en amor, en armonía, y podemos aprender a convivir bajo un precepto de disciplina. Y es ahí donde está la clave. Intenso. Bonito. Quisiera extenderme, pero no puedo, Carmen, pero sí, por ahí va, y hay que tener cuidado. Y están en todas partes. Pueden ser gobernantes, pueden ser tal, y pueden ser, o sea, personas de una oficina, pueden ser compañeritos de la escuela, pueden ser tal o cual. Lo único, decía Robert Hare, que es el mayor maestro en temas de psicopatía, es: cuando tú estés frente a uno de estos seres, no te detengas, huye, corre, aléjate, vete. Ahí no hay nada que hacer. ¿Sale? Qué importante, la verdad. No te andas por las ramas. Directo, muy bien. Y creo que voy a hacer la última pregunta para ya terminar. Es de Carmen Rovira, de Monterrey, México. Y dice: ¿cuál es el obstáculo más grande al que te has enfrentado en este camino blanco y cómo lo sobrellevaste? Carmen, un abrazo enorme. Gracias de todo corazón. Ay, el obstáculo más grande al que me he enfrentado y cómo lo he llevado, el obstáculo más grande ha sido el desamor. El no creer nosotros mismos que alguien nos pueda amar sinceramente. Y ¿cómo lo he solucionado? Hablando acerca del amor. Estamos tan acostumbrados a mirar el desamor a nuestro alrededor y a sospechar de todos. Así como dijimos que no todos van a hacer un camino blanco, porque es un camino espiritual. Y para espiritualizarse, primero hay que tener conciencia moral, y no todos los seres están capacitados para tener una conciencia moral o aptos para tener una conciencia moral por un tema cerebral, de morfología cerebral. De la misma manera te digo que entonces como humanidad estamos tan sentidos con esto que sospechamos de cualquiera que nos ame libre y desinteresadamente. Libre y desinteresadamente. Ese es el principal obstáculo, que cuando sí estamos frente a seres empáticos con conciencia moral, que no son un personaje, que nos aman auténticamente,
sospechamos acerca de si nos está amando o no, o está generando un personaje para acercarse a nosotros. Desafortunadamente, hemos visto y hemos vivido, y yo de manera personal, un dejo de voy a buscar quien me ame, ¿no? Y esto nos deja muy débiles respecto al amor. Hay una enseñanza del Mayab que comparto con mucho amor y que ha sido la clave, y ahí contesto la siguiente pregunta que me hiciste, ¿cómo entonces yo puedo hacer frente a esto en pocas palabras? Y es a través de Amadísima Carmen, no buscar quién me ame, sino buscar a quién amar. Ahí cambia completamente la dinámica. No debemos ir buscando quién nos ame, sino podemos ejercer el poder espiritual de buscar a quién amar. Y recordar hoy y siempre, que en este camino afuera hay de todo, pero que en un camino blanco, en un camino espiritual, hay seres maravillosos, y no debemos olvidar que hay gente muy buena, hermanos buenísimos y un corazón impresionante, como Violeta, que es maravillosa, y como todos ustedes que están ahorita aquí escuchándonos, todos nosotros. De verdad, hay seres muy buenos, y en este camino vamos a encontrarnos con seres que estemos dispuestos a amar. Y lo más importante, esto sí es profano e iniciático, es no olvidar que ese camino blanco lo podemos elevar a un sendero. Cuando un camino se vuelve un sendero, cuando se le ofrece a Dios, cuando es con Dios, para Dios y con Dios. Entonces, vamos a buscar que este camino blanco se vuelva un sendero blanco y podamos ser el ser que Dios quería que nosotros fuésemos antes de nacer, y el ser que nosotros hoy queremos ser, para el mayor bien en el nombre de Dios, de todos y cada uno de nosotros y de todos los involucrados. Y lo último, no olvidar que el amor es y será lo único real, profana e iniciáticamente. Gracias de todo corazón. Muchas gracias por tu participación. Todos te agradecen. Todos están muy contentos por esta conferencia tan hermosa que nos has compartido, porque has sacado todo tu ser, toda tu manera de ser, tu yo, y por ser y estar siempre aquí con nosotros. Muchas gracias. Doy por terminada tu conferencia. Infinitas gracias, Violeta. Un abrazo a todos. Bendiciones infinitas. Bendiciones. Te quiero.